Muy bien, Dios les bendiga a todos, nuevamente bienvenidos, nos alegra poder estar con ustedes en este momento compartiendo este tiempo de alabanza y adoración como iglesia en casa, así que bueno, todos bienvenidos y vamos a prepararnos para los miércoles estudiar una serie sobre el sufrimiento, vamos a mirar qué dice Dios acerca del sufrimiento ya que este es un tema muy relevante y en este tiempo, y hay quienes se preguntan sobre quién causa el sufrimiento, si Dios o el diablo, ¿cierto? Hay personas que dicen, pero ¿por qué pasamos por estas crisis? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué a mí? A veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otros? Y bueno, y es un tema donde tal vez muchos se hacen preguntas, se hacen cuestionamientos a sí mismos y tal vez a Dios. Según el diccionario de teología Bacon, sobre el tema del sufrimiento o sufrir, dice que la teología reconoce que las personas pasan por experiencias de angustia, de aflicción, cosas que lo hieren, que hay disciplina y causan dolor y muerte. Hay una palabra griega para esta palabra, sufrimiento, que quiere decir patos, ¿sí? Patos, y traduce pues angustia, aflicción, herida, disciplina, o en este caso dolor y muerte. El sufrimiento también puede ser físico, mental o espiritual, ¿sí? Entonces, según la teología, no da por digámoslo así, no niega de esta manera de que el ser humano vaya a sufrir. De alguna otra manera, es una realidad que todos tal vez tenemos que pasar. Y el mismo Señor Jesús, si usted recuerda lo que dice en el Evangelio de según San Juan, capítulo 16, versículo 33, San Juan, es en el Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 33. Y estas son palabras de Jesús, donde dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mire lo que dice, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, patos, ¿se acuerda que esa es la palabra griega para sufrimiento o aflicción? Entonces dice, en el mundo tendréis, ¿qué? Patos, es decir, aflicción, sufrimiento, van a haber heridas, van a haber dolor, va a haber muerte, va a haber crisis. Y dice, la última expresión dice, pero, mire lo que dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el mismo Señor no niega una realidad en la cual todos los seres humanos vamos a vernos enfrentados, donde en cualquier momento, en cualquier circunstancia tendremos que pasar por esto. Por eso es muy importante que nosotros siempre tengamos claro de que si estamos bajo la protección de Dios, Él nos va a dar la fortaleza para soportar todo lo que se presenta a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, de esta manera, quiero que hablemos algunos puntos que son importantes sobre este tema en cuanto al sufrimiento. Si usted está tomando apuntes, tenga en cuenta de que es algo que Dios quiere que usted y yo aprendamos, y tal vez por varios miércoles vamos a hablar sobre esto. Y en primer lugar, quiero hablarle la realidad del sufrimiento con la caída. ¿Cuál caída? Vamos a mirar un pasaje en Génesis 3, el primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 14 al 19. Recordemos que Génesis 1 y 2, los dos capítulos, en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, era lo que se llama el mundo ideal. Una vez compartíamos sobre eso, donde no había entrado la maldad, no había pecado, no habían desobedecido a Adán y Eva, todo lo tenían alrededor, todo estaba bien, pero cuando ellos le faltaron a Dios, le fallaron al Señor, desobedecieron a lo que el Señor les había ordenado, entonces desde ahí vino la crisis. Desde ahí vino el sufrimiento. Y eso es una realidad. Entonces mire lo que dice Génesis 3:14, versículo 14 al 19 del capítulo 3. Se los voy a leer. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. En la Reina Valera dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta
te herirán la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y vuelve y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el 18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor, dice allí, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Muy bien, entonces, si miramos, aquí hay una realidad, y es en cuanto al sufrimiento con la caída. A la serpiente, oiga, escucha eso, o sea, la maldición vino para todo, para toda la, digámoslo así, también para la naturaleza, en este caso los animales, por el caso en este momento la serpiente se dejó usar por Satanás para que Adán y Eva desobedecieran. Para ella vino un juicio. También para la mujer, dice que con dolor darás tus hijos. Para el hombre, dice que con dolor tendrás que trabajar con el sudor de su frente. O sea, vino una consecuencia donde tenemos que mirar que de ahí empieza el sufrimiento para los seres humanos. La Biblia relaciona la realidad del sufrimiento con la caída del pecado del hombre contra Dios. O sea, la Biblia muestra esto, o sea, la Biblia nos niega que el sufrimiento vino por producto, por consecuencia de la rebeldía, de no acatar las órdenes que Dios había dado en el principio. Entonces, también miremos en otro pasaje, en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Vamos a leer varios textos para comprender mejor este tema. Romanos, está en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, vamos a leerlo desde el versículo 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. O sea que la creación misma, todo. Mire lo que pasó desde esa caída, toda la creación misma fue, en este caso, quedó con una, digámoslo así, con una cicatriz, con una herida, con un estigma de el pecado produjo eso, ¿cierto? La creación también entró en ese proceso de caída, de maldición. Entonces, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Oiga, la misma creación está con dolores de parto hasta ahora. Y el 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Y el 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, hay una realidad. La creación misma está clamando. El mismo ser humano está sufriendo, dice, como con dolores de parto. ¿Usted no cree que lo que está pasando hoy en día es producto tal vez también de la desobediencia, producto del pecado, de la rebeldía del ser humano? Eso es algo que nosotros podríamos analizar, ¿cierto? Entonces, ahí donde vemos que es importante que nosotros seamos muy conscientes que tenemos que atender
en este tiempo a lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos procesos que vivimos. Entonces miremos dentro de este punto de la realidad del sufrimiento con la caída, es que en primer lugar la naturaleza del pecado y en este caso del pecado y del sufrimiento. Hay algo que llaman la teoría del idealismo, y algunas religiones no cristianas niegan la naturaleza del sufrimiento. Algunos creen que eso no es nada. En este caso equiparándolo a la finitud del hombre. Por ejemplo, la teología cristiana relaciona el sufrimiento con el pecado. No todo, digámoslo así, que usted digamos está pasando alguna enfermedad o está sufriendo por algo es porque usted está en pecado. No, no siempre es así, pero según eso en gran parte sí tiene que ver por el pecado. Ahora, el sufrimiento en segundo lugar es real porque el hombre vive en rebelión contra Dios. Por eso es importante que el hombre entienda de que tiene que atender al llamado del Señor. Si usted está sufriendo, puede ser producto de tal vez su desobediencia al Señor, tal vez porque usted no está llevando una vida acorde a lo que la palabra de Dios enseña, porque de pronto usted ha vivido a su manera, está haciendo las cosas desde el punto de vista suyo, más no desde el punto de vista de Dios. Entonces el hombre crea muchas situaciones de sufrimiento porque rehúsa tomar el camino de Dios. Entonces hay un proverbio, hace tiempo también lo mencioné, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte, es un camino de perdición. Muchas veces los seres humanos quieren hacer las cosas de acuerdo a su parecer, quieren vivir de acuerdo a su manera, pero si miramos muchas cosas que tal vez vienen a la vida, sea su vida personal o familia o qué sé yo, en su vida emocional, espiritual, material, puede ser producto porque usted no está atendiendo a la voz del Señor y no está andando en los caminos del Señor. Entonces el sufrimiento es real porque el hombre vive en rebelión ¿contra quién? Contra Dios. Entonces la pregunta que le hago es, ¿cómo está usted viviendo en este tiempo? ¿Está usted en los caminos de Dios? ¿Está usted realmente andando en los caminos del Señor o está andando en sus propios caminos? Los caminos de este mundo. Sí, los caminos que ofrece este mundo pueden ser muy atractivos, se pueden ver muchas cosas que tal vez nos gusten humanamente, pero que pueden ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si bien es cierto también, no todo sufrimiento lo causa el pecado, y vamos a leer este pasaje donde le hace una pregunta a Jesús, para que miremos que aunque muchos quieren negar el sufrimiento, pero hay que entender que sí tenemos que pasar procesos de sufrimiento, ¿sí? Y hay que entender también de que no todo lo que venga a nuestra vida es producto del pecado, no, pero sí también entender de que Dios a través de eso tiene un propósito, y vamos a leerlo en San Juan capítulo 9 versículo 1 al 4, donde le hace una pregunta a Jesús, y mire lo que el Señor responde. San Juan capítulo 9 versículo 1 al 4. Recuerde que está en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 9 versículo 1 al 4. Y mírenlo como titula este pasaje, dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, mira lo que le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, estaban cuestionando al Señor. Y mira cómo le responde Jesús. No es que pecó este, ni sus padres, sino, mira ahí está la respuesta, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira qué especial. Ellos están cuestionando a Jesús, haciéndoles tal vez que él le respondiera de que, no, es que seguro sus padres fueron muy pecadores, perversos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor le dice, no fue así, porque dice que el Señor lo permitió, porque dice acá, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuáles eran las obras de Dios? El poder de Dios sanador en él. Y después dice el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, el Señor quería sanar a ese hombre. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, aquí queda claro de que no siempre el sufrimiento es por causa del pecado, no.
La enfermedad, tal vez usted está viviendo alguna enfermedad, sea de nacimiento, sea que con el tiempo salió sobre su vida, o cualquier crisis que haya venido en este tiempo, tal vez no sea producto del pecado, no siempre es así, pero sí hay una respuesta para eso. Tal vez Dios lo ha permitido para que las obras de Dios o el poder de Dios se manifiesten en su vida. Entonces, vea ese sufrimiento con un propósito de parte de Dios. Vea ese sufrimiento con el fin de que Dios también quiere tal vez atraerlo a usted. Déjeme decirle que muchas veces Dios hace que ciertas personas vivan ciertas situaciones en su vida para que se acerquen al Señor, para que vengan a sus caminos. Cuando ya están tocando fondo, tal vez ahí sí lamentablemente muchos entienden, no, tengo que volver a los pies del Señor. Y por eso de pronto es que en este tiempo a muchos Dios nos está tratando. Sí, con el tema del COVID-19, muchos han sido afectados y tal vez Dios quiere hacer de que entendamos de que no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Venga, entren en mis caminos, empiecen a seguirme a mí, no se rebelen, porque esa es una de las realidades. El sufrimiento llega porque el hombre vive de acuerdo a sus propios caminos y en contra de Dios, o sea, está nadando en contra de la corriente. Entonces, y en tercer lugar, dentro de esta realidad es que la carga del sufrimiento a menudo ha caído sobre el pueblo de Dios. Y hay unos pasajes en Éxodo capítulo 1, versículo 11. Recordemos que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto y debido a esa desobediencia, no querer atender al Señor, ellos cada día estaban siendo oprimidos. Miren lo tremendo y miren cómo ellos se sentían. Éxodo capítulo 1, versículo 11, es el segundo libro de la Biblia, versículo 11, mire lo que dice. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Oiga, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Entonces me llama la atención como dice que pusieron sobre ellos que comisarios de tributos que les molestase con sus cargas. Tal vez tenemos algunos comisarios que están sobre nosotros, oprimiéndonos, atacándonos, cuestionándonos. Bueno, qué sé yo, de todas maneras es algo que Dios tal vez lo permite para que nosotros entendamos que tenemos que volvernos a Él. Hay momentos de crisis, sí. Hay momentos de desesperación, sí. Hay momentos de opresión, sí. Entonces la realidad es que muchas veces esa carga también viene sobre el pueblo. En este caso sobre el pueblo. Y todos esos productos, mire de dónde se enlazó todo eso. Desde la caída de la desobediencia de Adán y Eva. Y desde ahí viene toda esa cadena, ¿cierto? Viene el dolor, la enfermedad, la crisis. Por ejemplo, cuando dice que el hombre se enseñoreará de la mujer, ahí es donde viene el machismo. Hoy vemos el problema de eso, del abuso, del maltrato del hombre a la mujer, aunque hoy ya es por igual de la mujer al hombre, todas esas cosas, producto de la desobediencia. Entonces, qué interesante este tema porque Dios quiere que podamos comprender con claridad que tal vez nosotros no podemos seguir mirando esas situaciones como malas también, sino también que podamos aprender de ellas para corregirnos, para dejar que Dios nos lleve a cosas mejores, para dejar que Dios actúe sobre nosotros con su poder. Recuerde, mire que el Señor cuando quiso sanar, quería sanar a ese ciego. Entonces tal vez Dios ha permitido ciertas circunstancias, ciertas enfermedades, ciertos problemas tal vez financieros o crisis en la familia con el fin de que Él quiera mostrar, de que Él quiere mostrar el poder de Dios en su vida, en su casa, en la iglesia, en nuestra ciudad, en el país donde estamos. Entonces es importante que miremos este sufrimiento dentro del plan de Dios. Y vamos a ver eso. Miremos eso dentro del plan de Dios. Ahora, ya miramos entonces la realidad del sufrimiento con la caída, ¿sí? En segundo lugar, el pecado resultará en sufrimiento. Mire, si bien es cierto, cuando leamos ahorita en Génesis, capítulo 3, versículo 14 al 19, si usted después quiere leer todo ese capítulo, usted se da cuenta de que ellos tenían todo, ¿sí? Pero esa desobediencia, mire, el pecado es infracción de la ley, es todo aquello que hace que yo rompa los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, lo que Dios me ha dicho que yo no debo de hacer y violo eso, entonces eso es pecado. Entonces si miramos, cuando yo actúo mal,
cuando yo entro en mis propios caminos, entonces ¿qué va a venir allí? Ahí es donde viene el caos. Por ejemplo, hay un pasaje en estos días en el estudio que estamos haciendo los jueves con los hermanos que estamos reunidos allí. Estamos estudiando que el pecado, dice que el pecado es como una grieta, dice la palabra, que amenaza grande ruina. Y después esa grande ruina dice que trae una caída repentina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted está llevando una vida desenfrenada hacia el pecado, haciendo lo malo, desobedeciendo lo que Dios dice, ya siendo conocedor de la palabra de Dios, ya siendo una persona que ama al Señor, usted va a ver que si usted vive de acuerdo a esos caminos, viene el caos y ahí es donde viene el sufrimiento. Por ejemplo, el que no quiere obedecer la voz de Dios a lo que el Señor le manda, entonces va a venir consecuencias, va a venir aflicciones, van a venir tremendas, no sé, circunstancias a la vida de usted o su familia, producto de esa desobediencia. Entonces esto ocasiona varios problemas, puesto que el pueblo de Dios a veces cree que Él controla la vida humana, sí, Él lo hace, pero en este caso tenemos que entender de que pues hacer las cosas fáciles, no hacer que venga el sufrimiento, el dolor, para que entonces así aprendamos, como dicen por ahí, a los tiestazos, ¿cierto? No, tenemos que ser conscientes de eso. Y hay personas que se hacen preguntas como estas: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué permite Dios que su pueblo experimente aflicciones? Pero entonces si recopilamos un poquito, si hacemos memoria de cómo está nuestra vida, nos damos cuenta que realmente no hemos sido obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. ¿Sí? Tal vez usted ha fracasado en su matrimonio, ha fracasado en sus finanzas, ha fracasado en su vida espiritual por no prestarle atención a esa grieta, a ese pecado que usted decía. De pronto no es algo mínimo, es algo que tal vez no tiene mucha importancia, pero que tal vez usted ahorita está viendo las consecuencias y está sufriendo. Entonces, dentro de este pecado que resulta en sufrimiento, vemos algo, y es que algunos sufrimientos son castigo por el pecado, son castigados por el pecado. Mira lo que dice aquí. Hay un pasaje en Levíticos 26, 14. Ojalá lea usted todo el resto de los versículos de ahí en adelante, pero mire lo que dice Levíticos 26, 14. Perdón, sí, 26, 14. Levíticos 26, 14, tercer libro de la Biblia. Si usted lee, de hecho, mire cómo titula este párrafo allí, dice: consecuencias de la desobediencia al Señor. Usted ojalá lea lo detenidamente de ahí para abajo todo, pero leamos los primeros versículos de aquí. Dice: pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también, mire lo que dice, haré con vosotros esto. Entonces mire la lista que empieza a hacer: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormenta el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerán. Y si usted lee el 17 en adelante, le dejo eso de tarea, ahí hay una lista inmensa de lo que viene, las consecuencias que trae el desobedecer, el de yo vivir en pecado, el de yo tal vez estar andando a mi manera, haciendo las cosas como yo quiero. Entonces, hermano, amigo, usted que me está escuchando, esta es una oportunidad para que nosotros podamos atender a ese llamado de Dios, que tal vez si usted está sufriendo, pues bueno, aceptemos ese proceso de dolor, de tristeza, pero también dejemos que Dios sane, y vamos a aprender a través de esto que Dios no deja al pueblo así. Dios permite muchas veces que vivamos esos momentos, pero también donde se manifiesta como el Dios que consuela, el Dios que conforta. Y mira lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, verso 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Entonces mire la última expresión, como dice: el alma que pecare, esa morirá. Y eso es una realidad. Mire, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Si usted sigue en su pecado, su maldad,
Obviamente hay una muerte espiritual y hasta a veces una muerte física. Y tal vez en otra oportunidad hablaremos de este tema del pecado, lo tremendo que es cuando uno no toma en serio esto, ¿sí? Entonces, tal vez, mire, si analizamos, Dios ha sido bueno con usted y conmigo, y Dios nos está dando la oportunidad de que nos reconciliemos, nos restauremos, nos levantemos. Pero es claro, y de hecho en ese tiempo el juicio de Dios era muy fuerte. Recordemos lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Ellos se pervirtieron, quisieron andar bajo su propia voluntad, no atendieron la voz de Dios, se pervirtieron tremendamente. ¿Y qué hizo Dios? Hizo descender fuego del cielo. Entonces, si pensamos, Dios ha sido bueno con usted y conmigo. Esta es una oportunidad para que nos pongamos a cuentas con Dios. Entonces, y también dentro del pecado que resulta en sufrimiento, viene es que Dios ofrece un plan de redención. Y quiero terminar este punto para que oremos, y es que Dios ofrece un plan de redención, teniendo en cuenta que el mayor problema que enfrenta, en este caso, la teología del sufrimiento es común. El problema que ellos se enfrentan es cómo eliminarlo, porque no solamente hablando de la teología cristiana, sino también hay conceptos filosóficos que dan a entender que el sufrimiento no es real. Algunos solo lo idealizan, otros hablan de la razón. Por ejemplo, el tema de los agnósticos basan todo eso bajo la razón, pero teniendo en cuenta este punto de vista, la Biblia, escuche esto, sí ofrece esperanza. Escuche, la Biblia ofrece el plan de un Dios redentor que ha luchado con el problema del pecado y que finalmente elimina todo sufrimiento para los que confían en él. Por eso leíamos ahorita San Juan 16:33. Tendremos aflicciones, patos. ¿Acuerdas esa palabra griega? Patos. Tendremos aflicciones, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Dios nos ofrece un redentor para que podamos salir de ese problema del sufrimiento. En este tiempo, por ejemplo, la filosofía, o en este caso las filosofías no cristianas, no presentan una solución, mientras que la Biblia sí. La Biblia sí nos presenta el autor de la salvación, nos muestra cómo podemos resolver esa condición y nos da esperanza de que podemos tener claridad que habrá un día donde ya no va a haber tristeza ni dolor. Mira lo que dice Apocalipsis 21, versículo 4, el último libro de la Biblia, para que oremos. Apocalipsis 21, verso 4. Dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y mire qué especial, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Volvámoslo a leer, y yo quiero que usted sienta consuelo de parte de Dios a través de esta palabra. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué especial. Hoy Dios quiere que nosotros entendamos que, como decía ahora, va a haber sufrimiento mientras estemos acá, producto de todo lo que pasó desde Adán y Eva, pero también teniendo en cuenta que nosotros somos responsables de lo que hemos hecho. Entonces, ese es un tiempo para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Y si usted está sufriendo por alguna enfermedad, alguna situación, esta es la oportunidad para que nos acerquemos y confiemos en el poder de Dios, porque recuerde lo que el Señor le dijo cuando le preguntaron sobre el ciego: ¿quién pecó, sus padres? Y él dijo, no es así. Dios lo permitió con el fin para que las obras de Dios se manifiesten sobre él. Entonces, esto es lo que Dios quiere hacer. Y tenga en cuenta esto: aquí va a haber tristeza, pero va a haber un día allá en el cielo donde no vamos a tener nada de eso, donde no va a haber tristeza ni dolor, donde no va a haber aflicción, donde no va a haber que llorar, nada de esas cosas. Entonces yo quiero que usted entienda en esta hora de parte de Dios que cuando nos acercamos a Él, Dios nos ofrece oportunidad para que podamos estar gozosos aún en medio de la prueba mientras estemos acá en la tierra. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has mostrado tu misericordia, has sido fiel, Señor. Y Dios, hoy entendemos, Señor, que tal vez muchas cosas de las que estamos viviendo en este mundo ha sido producto de la desobediencia del hombre, Señor. Y tal vez muchos estamos viviendo las consecuencias de esto, Señor.
y perdónanos, Padre. Yo reconocemos en esta hora que hemos sido rebeldes, que muchas veces hemos andado en nuestros propios caminos, hemos actuado a nuestra manera, hemos hecho las cosas no como tú quieres que las hagamos, sino a nuestro modo de ver, Señor. Hoy te pido que nos perdones y te ruego, Señor, que nos ayudes a entender que tras de todo esto, Señor, aún viviendo en pruebas, en dificultades, Señor, tú nos has dado una solución y es a través de tu Hijo, Señor, para que fuéramos perdonados y fuéramos salvos, y que hay un día, Señor, va a haber un día donde no habrá tristeza ni dolor, como dice tu palabra en Apocalipsis 21:4, Señor, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo te doy gracias en esta hora y te pido, Señor, que los que han visto esta misión, Señor, puedan sentir tu paz, puedan sentir tu fortaleza, que puedan sentir cómo tú estás con ellos, Señor, para ayudarles, pero también que los que están, Señor, luchando con algo en su vida, tú les ayudes, les dé la fortaleza para salir de ese estado, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, te bendigo, Señor, y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga. Recuerde que quien les ha hablado es Pastor Andrés Mauricio Rendón Gómez, desde aquí de la ciudad de Cartago, Valle, Colombia. Sí, bendecidos en este momento de poder compartir con ustedes. Y bueno, y recuerde que mañana tenemos la oración a las 6 de la mañana, 1 hora de oración. Nos esperamos ahí. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. A continuación podrás ver nuestros anuncios. Te invitamos todos los martes y jueves a las 6 de la mañana para nuestro tiempo de oración a través de nuestra plataforma de Facebook Live y YouTube. Recuerda nuestro servicio dominical, cada uno desde casa podemos observarlo a las 9 de la mañana, hora colombiana. Esté allí con toda su familia para que podamos alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Y los miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro tiempo de adoración. Recuerda darle me gusta y compartir para que te llegue la notificación. Para todos los jóvenes prejuveniles y jóvenes, te invitamos para que participes a la reunión de jóvenes a las 5 de la tarde todos los sábados por la aplicación de Zoom. Si está interesado, puede escribirnos al 311-7636-228. Y los jueves a las 7 de la noche tenemos tiempo para grupo familiar a través de la plataforma Zoom. Si no tienes la aplicación, escríbenos para vincularte a un grupo por WhatsApp. Recuerda que Dios ama y bendice al dador alegre. Si estás interesado en dar tus donaciones, puedes escribirnos al 311-7636-228. Dios te bendiga.